Aquí les voy a mostrar cuatro frases de estos señores precisamente que son importantes para entender por qué es importante, o sea, por qué hay que ser perseverante, por qué hay que insistir en el tema de la organización y de la planeación y la perseverancia, ¿verdad? Entonces aquí ustedes las pueden leer. Walt Disney nos dice: la forma de emprender algo es dejando de hablar de ello y empezar a hacerlo, ¿verdad? Eso es importante porque muchas veces nosotros postergamos ideas y no las realizamos. Es decir, al final nos quedamos en una idea, ¿verdad? Y entonces nunca llegamos a ni siquiera un proyecto. Entonces hay que empezar por primero darle forma, que ya la vamos a comentar ahorita, pero después es empezar a trabajar en ello para lograrlo, ¿verdad? Entonces eso es un principio, digamos, de estas personas que son sin duda personas que han tenido una forma increíble de pensar y que han logrado metas que para muchos, como decía antes, eran fuera de este mundo. Steve Jobs, ¿verdad? Que el fundador de Apple nos dice: estoy convencido de que lo único que separa a los emprendedores con éxito de los que han fracasado es la perseverancia, ¿verdad? Eso es un claro ejemplo de perseverancia, como una frase como esta nos indica que la perseverancia es un tema que nosotros tenemos que seguirlo, ¿verdad? Sobre todo en las fases iniciales. Cuando alguno de nosotros sienta que la cosa no va caminando, es posiblemente donde tenemos que revisar, hacer algún análisis y eventualmente hacer algunos cambios en estrategia, algunas modificaciones, eso es normal, pero no deberíamos dejar de perseverar. Y Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y ya, bueno, casi que podríamos decir que es el papá de las redes sociales, nos dice: si trabajas en algo que te gusta y te apasiona, no necesitas tener un plan maestro de cómo hacer, las cosas sucederán. O sea, lo que quiero decir es también que pongamos un poco de pasión, ¿verdad? En el esfuerzo, en el empeño sobre realizar estas metas, y que las cosas van a venir, obviamente con organización y con planeación. Aquí a la par está otra frase que más que todo la pongo porque era un entorno más bien diferente que quería mostrar acá, de cómo una persona, bueno, Ted Turner, ustedes no sé si conocen a Ted Turner, era el fundador y uno de los pioneros en tema de televisivos, dueño de CNN, los canales de televisión y todo eso, en los años 50, 60 o por ahí. Cuando una persona le decían que era un emprendedor, le decían que no tenía trabajo. Entonces más bien lo puse, y por eso le puse el signo de X, porque significa, eso ya está, esa es una frase más bien contraria a lo que entendemos por emprendedores a hoy. O sea, es lo contrario, ¿verdad? Si una persona decide emprender un negocio, es una persona que tiene iniciativa, pero tiene que hacerlo en forma estructurada, en forma correcta, ¿verdad? Muchos lo hemos visto recientemente, después de la pandemia, empezaron a aparecer muchos emprendedores. ¿Y por qué fue? Bueno, precisamente porque perdieron su trabajo, lo cual tenía sentido, ¿verdad? Que de alguna manera, vamos a buscar la forma de ganarme el dinero, ¿verdad? La parte económica, tengo que sobrevivir, tengo que hacer. Entonces, hay una epidemia, por decirlo así, una pandemia de emprendedores después de la pandemia del COVID. Y es interesante porque, lejos de ser esto una amenaza, más bien es una gran oportunidad. Tenemos que verlo como una oportunidad para precisamente poder desarrollar a muchas personas, en muchas personas más bien, esas habilidades que normalmente son habilidades que no se tienen si usted es parte de una empresa, ¿verdad? Entonces, no es que esté mal, o sea, podemos igual ser parte de una empresa. Yo también he sido parte de varias empresas y me gusta, me encanta, ¿verdad? Además de que uno tiene esa formación de consultor o de asesor, que de alguna manera, aún estando dentro de la empresa, uno siempre busca las oportunidades de mejora,
cosas que se pueden hacer mejor. Pero cuando uno sale a la calle, y lo digo porque yo también tengo 15 años de trabajar de forma independiente, se encuentra con que tienes que inventar o tienes que crear cosas diferentes, tienes que hacer algo diferente para salir adelante, ¿verdad? Porque si yo me convierto en una persona más del montón, posiblemente no voy a hacer diferencia. Entonces ahí es donde muchos emprendedores, tal vez no es que estén haciendo las cosas mal, pero no son tal vez tan creativos, o más ahora en estos momentos tenemos que ser creativos, porque existe a nivel no solo nacional, a nivel mundial, una sobrepoblación de emprendedores también, que posiblemente estemos haciendo cosas parecidas. Entonces es como una gran competencia en muchos temas, ¿verdad? Desde temas, bueno, de todas las actividades.